desde el ANSES, de las sillas de ruedas, desde tipos cajeros de banco que pasan a tener 7 estancias, desde Rudy Ulloa, que era chofer y fue a comprarse un canal de televisión, desde un tipo como Joclete que iba a ser juzgado y se paró en la puerta del juzgado y dijo: si a mí me llaman, yo prendo el ventilador. Y al otro día no nos llamaron nunca más. De jueces que tenían causas dormidas durante 8 años y que ahora se despertaron. Es muy fuerte escuchar a gente como Diana Conti lo que le dijo ayer a Fernando Sánchez. Pensar que esa gente podía llegar a manejar lo que está pasando con Aníbal Fernández, pensar que esa persona podría haber sido gobernador, pero por sobre todas las cosas pensar que un tipo como López, que es un estúpido, como dije el día en televisión que me llamó de todos lados, dije, la verdad que es un estúpido delincuente que al ser impune desde lejos parece inteligente. Claro, como no lo podía juzgar ni fiscales, ni jueces, ni nadie, entonces el tipo hacía lo que quería, a tal manera de su estupidez que va a las 3 de la mañana a tirar bolsas con 8 millones de dólares y 9 millones de dólares de un monasterio. Si pensemos que ese tipo, si nosotros no hubiéramos, si la gente no hubiera confiado en nosotros y hubiera hecho un voto por Cambiemos, ese tipo sería el que maneja la obra pública de la nación. No sé si llegamos a entender que ese tipo que estamos viendo que revolea 9 millones de dólares por abrir un monasterio, ese era el subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Sí, realmente es algo que si uno lo ve ahora, si vos vas a cualquier lugar del mundo y te sentás y decís, no, nosotros el subsecretario de Obras Públicas devolvió 9 millones de dólares para abrir un monasterio. Y habían hecho 3 criptas, pero la verdad que eran 2 los que lo enterraron, y se habían equivocado en una. Y el ministro dice que no lo conoce. No lo conoce. No, pero tampoco conoce a Uberti, y tampoco conoce a Anthony Wilson, y tampoco no conoce a nadie. O sea, el tipo estaba sentado en una oficina, pobre debido, y la gente robaba todo alrededor, y él, pobre, con su buena voluntad no llegaba a ver nada. Es una cosa realmente llamativa. Esa gente es la que hoy viene a manejar el país. Y una cosa muy sencilla. Si vos agarras a cualquier persona en la tierra y lo sentás y decís, siéntate, decime una cosa, te voy a decir, me lo dijo un publicista de Sion. Dame las 10 últimas horas para hacer el spot publicitario. Las 10 últimas horas de Sion y la provincia de Buenos Aires. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes. No le pregunto 10, 5. Así. Bueno, es lo mismo que dijo el publicista este. Por eso la publicidad era, aparecía yo le decía saludando en un festejo de gente, porque no tenían una sola hora para mostrar. Ese señor iba a ser el presidente de la nación. Entonces, yo creo que la gente hoy agradece a Dios ese momento de lucidez de decir, menos mal que voté por esta persona. Ahora, estamos en un momento complicado. La transición que estamos haciendo es complicada. Estamos pasando un mal momento y la gente no la está pasando bien. Nuestra función ahora es proteger a los más vulnerables, es tratar de que la parte social la pongamos como prioridad. A la vez que mejoramos la parte social, la educación es lo único que nos va a sacar del desempleo, de la pobreza. La educación que, por supuesto, cuando PISA decía que estábamos por debajo del 136, el gobierno suspendió las PISA. El tema de la seguridad. Sale el ministro de Seguridad de la provincia, Ritondo, diciendo, bueno, señores, vamos a pedir la declaración jurada a todos los comisarios y subcomisarios bonaerenses. Asaltaron 3 intendentes a una cuadra de la intendencia de Garro, le entraron a la casa a Garro, le entraron a la oficina a la gobernadora, le entraron en la casa al ministro. Digamos, no son de derecho. Es una mafia que está enquistada y que no es que cualquiera la puede sacar. Esto tiene una matriz mafiosa. Si vos haces un análisis fino de la situación y vos decís, ¿quién era que robaba? ¿Cómo puede ser que el 0,7% de la población de la Argentina la tiene Santa Cruz? Y el 12% de las obras de la Argentina las tenía Lázaro Báez. Todo el 98% en Santa Cruz. Ahora, ¿quién era el fiscal que se encargaba de hacer eso? Era la hija de Alicia Kirchner. Entonces, ¿quién era el que estaba a cargo de la CIGEL? La esposa de Vidro, Micheli. Entonces, no era que los puestos eran vas vos, va cualquiera. Si vos ves bien,
Es una matriz mafiosa. Están puestos todos en lugares, Gil Carbó, Susana Falvo acá en la provincia, están todos puestos en lugares pensados exactamente para saquear la nación, que es lo que hicieron. Entonces, la verdad que gracias a Dios logramos parar eso. Ahora aparece Rossi diciendo que lo persiguen los terroristas. Es que si yo devolver 9 millones de dólares para el monasterio y no me persiguen, es muy violento explicárselo al mundo y decir, mira, este tipo devolvió 9 millones de dólares, pero la verdad que no se le ocurrió perseguir a nadie. Es muy violento. Entonces, la verdad yo le diría, mira Rossi, la verdad yo por decencia me quedaría callado. Por lo menos, un año. Por lo menos para que la gente mínimamente te empiece a respetar un poco. Sobre todo el que fue ministro de Defensa, nunca realizó ninguna frontera. Los aviones acá entraban, tiraban la droga acá, pasó a ser un país de tránsito a ser un país donde hoy tenemos cocinas de Paco. Por todos lados tenemos cocinas de Paco. Nuestros chicos hoy, conseguir cocaína en cualquier lugar de Buenos Aires, es cosa que para nosotros antes ni siquiera se nos hubiera cruzado por la cabeza. Es una cosa re común en el kiosco, acá a la vuelta, allá. Si se está desarmando todas esas cocinas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está entrando en las villas, está empezando a destruir, a desmantelar todas las cocinas. Por supuesto, todo eso cuesta. Nadie quiere perder ese poder. La efedrina ahora tomó relevancia pero en las elecciones, cuando Cristina ganó, la campaña la bancaron Capaccioli con la efedrina, con los cheques de Espina, Ferrón. Es decir, no es que nació ahora, esta es una matriz mafiosa que venía hace rato. Ahora descubrieron que el presidente o el no sé qué de la Barra Brava aparentemente está metido en el asesinato. Es decir, toda una matriz mafiosa que asusta hasta, no sé, hasta para hacer una película de cine negro francés. Es demasiado. Entonces, yo creo que hoy toda la gente dice, estamos pasando un mal momento. Sé que vamos a estar mejor. Pero también lo que sé fehacientemente es que, gracias a Dios que puse este voto, porque si no estos tipos hoy, Cali, Capaccioni, Joclen, todos estarían manejando el país. Y quién sabe hoy dónde estaríamos. Hablando de tu función actual y cómo manejar la ansiedad de saber que en cualquier momento tenés que ir al Congreso porque sos el primer suplente y posiblemente mañana uno de los titulares sea convocado por Macri o por Vidal y le toque salir a la cancha. Sí, la verdad es que la idea principal de Mauricio primero fue que yo fuera diputado nacional. Surgió en el medio un cambio de planes y me pidieron que vaya a la auditoría. ¿Por qué? Porque yo era presidente de la Junta de Ética de Diputados. Entonces, cuando vos sos el presidente de la Junta de Ética, digamos que sos como el más aceptado por todas las fuerzas. Entonces, cuando tienen que elegir a alguien para que vaya a la auditoría, tiene que ser alguien que sea aceptado por todas las fuerzas, pero tienen que confiar en su honestidad intelectual, porque yo lo que hago es revisar y analizar los 2 últimos años de Mauricio. Entonces, digamos, tiene que ser alguien en que todas las fuerzas de la oposición confíen en su honestidad intelectual. Por ser el presidente de la Junta de Ética, obviamente yo dije, no, ahí. Así que estoy cumpliendo mi función, estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo, compartimos, es un colegio de auditores, somos 7, no somos mayoría, y bueno, nada, trabajamos a la par, somos 3 del PRO, una auditora que es de Martín Lustó, un auditor que es de Lita Carrió, Facundo del Gaiso, Mariela Coleta, y después están uno del PCN, que es del Frente por la Victoria, y Cecilia Seguro también, que es la presidenta, que es del Frente por la Victoria. Nos sentamos todos los días, tenemos un equipo técnico de casi 400 personas que están en campo, es decir, están en la calle trabajando en grupos, en equipos, son todos profesionales, muy buenos profesionales, muy buenos de primerísima calidad, que de hecho nos llaman siempre a los profesionales que nosotros tenemos para llevarlos a distintas áreas de gobierno, porque son muy buenas, están muy bien preparados, y lo que nosotros hacemos es ex post, es decir, revisamos 2 años para atrás. No es concomitante, es decir, no hacemos investigaciones, no somos la sindicatura, no somos la SIGEM, nosotros somos la auditoría. Y la verdad que tenemos muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Pero es un trabajo muy bueno. Yo lo hablé con Mauricio en su momento, me dijo, por supuesto que, me dijo Jorge, hace 2 meses fuimos con un café, me dice, Jorge, calma la ansiedad,
porque están todos iguales. Todos quieren solucionar las cosas ya, hacer todo ya. Esto despacio, vamos paso por paso, vamos trabajando con seguridad, haciendo las cosas bien, que la gente sienta que las cosas le están llegando, entonces tranquilo. Entonces él es como que se encarga siempre de bajarnos la intensidad, esa es la verdad. Así que, y siempre conservaba ese gesto de humildad que estábamos en la oficina. Le mandé un mensaje, le digo, bueno, ¿cómo andás? Hace como 5 meses. Y la verdad que me contestó, estamos bien, que fue cuando lo del corazón me dijo, no, estamos bien, fue solamente un susto. Tiene esa humildad que la verdad que conmigo ha sido súper generoso a nivel de atención, digamos. Así que no, yo la verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo. Ya te digo, somos 100, la mayoría, así que nadie puede pensar que es un trabajo que es a favor, al contrario, porque Lita Garrió, ya conocemos a la gente de Lita Garrió, Facundo es un excelente auditor, María Coleta, la auditora del auditor, está en carrera política, digamos, porque obviamente no podemos negar eso, así que no tenemos mayoría, pero trabajamos muy bien los 7, nos llevamos bien, tenemos por supuesto nuestras discusiones políticas, nos reunimos una vez por semana y tenemos casi 100 personas cada uno trabajando en campo. Yo reviso todo lo que son los ministerios, tengo el Poder Judicial, el Ministerio Público y los entes de control. Esa es mi función. ¿Cómo es esta participación de tanto bolivarense participando en distintas áreas del gobierno provincial y del gobierno nacional? Algunos te los llevaste vos cuando estabas en el gobierno de la ciudad y bueno, hoy están diseminados en distintas áreas, pero si nos ponemos a comparar, por decir la 7ª sección nomás, creo que hay cuadruplicamos en número de gente que hay en distintos lugares a Olavarría, cosa que no es poca cosa. No, totalmente. La verdad que para mí obviamente es un orgullo. Yo siempre soy un ferviente defensor de los bolivarenses y cuando estaba como diputado me venían a ver y siempre tratábamos de ayudarnos entre nosotros, porque la verdad que para mí Bolívar es igual a gente honesta. Lo que nosotros tenemos, que cuando viajamos a algún lado decimos, no, nosotros somos de una ciudad, y en la ciudad tenemos ciertos códigos que no se manejan en otro lado, cuando uno abre la puerta de su casa no es como en otro lado, no sé, que por ahí venía a comer, acá es más, si uno abre la puerta de su casa lo está invitando con el corazón, tenemos otras cosas, otros códigos. Entonces para mí que esté Sebastián de Luca, que esté Mariscal, que esté Nacho Girado, para mí es un enorme orgullo. Bueno, Juan Carlos, por supuesto, ni hablar, ¿no? Para mí es un enorme orgullo Ricardo Pagola, verlos ahí, encontrarnos y por ahí nos vemos una vez por año porque estamos todos corriendo de un lado para el otro, pero siempre es un orgullo, es un enorme orgullo. Y me encanta que Mauricio haya aceptado, tendría que aceptar mucho más gente de Bolívar porque tenemos mucha gente muy capacitada en Bolívar para ir a trabajar a cualquier lugar de la nación.